Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el petróleo, si sigue siendo una buena inversión este sector y qué opino y qué perspectivas a medio o largo plazo presenta. Me habéis comentado bastante sobre mi opinión en este tipo de inversiones y por qué he vendido IPCO, que era mi posición en el sector. Y bueno, si esto es, le he vendido, ¿por qué le he vendido? Si pienso que el sector, bueno, ya no tiene futuro, si pienso que las rentabilidades que se pueden encontrar en él pues van a ser bajas en los próximos meses, años. Y bueno, en este vídeo voy a comentaros un poco mi opinión sobre el sector, haremos una imagen general sobre lo que ha ocurrido y bueno, comentaremos algunos aspectillos y perspectivas sobre el futuro de este sector. Para comenzar, aclarar, ¿por qué he vendido IPCO? Este año pasado, 2020, fue un muy buen año para mi cartera. Entonces coseché bastantes inversiones y el balance en pérdidas y ganancias ha sido bastante positivo. Entonces, como yo no me llevo bien con Hacienda, pues dije, a ver, voy a vender algunas posiciones que hayan caído bastantes y así nivelo resultados por un tema fiscal, más que nada. Entonces, la posición más grande y con mayores pérdidas acumuladas en mi cartera era IPCO, era el sector del petróleo. Yo he ganado bastante dinero y he perdido bastante dinero en este sector, pero las posiciones en las que ya coseché beneficios, pues bueno, ya no estaban en mi cartera. E IPCO llevaba hace 2 3 años, así que la tengo en cartera con pérdidas bastante grandes. Pensad que yo la compré a 50 coronas suecas aproximadamente y está cotizando por debajo de las 20, si no en ese margen. Así que dije, oye, voy a vender IPCO, que yo, como explicaré ahora mismo, pues a medio o corto plazo tengo una opinión respecto al oil. La voy a vender, nivelo cuentas y bueno, de estar positivo unos cuantos miles de euros, el balance más o menos se nivelaba. Así que le he vendido más que nada por un tema de fiscalidad. Sobre el sector del petróleo, ¿qué ha ocurrido en el sector del petróleo? El sector del petróleo llevaba una subida bastante buena desde el bottom, que en general ha sido el bottom global de las materias primas en 2016, que fue también cuando reventó, digamos. A partir de ahí, hacia 2018, se recuperó bastante y pensad que el Brent estuvo por encima de $80 o acercándose a los $80 allá a finales de 2017, principios de 2018. En ese momento el oil también colapsó, hubo los problemas con Arabia Saudita y Rusia, etcétera, etcétera, bajó muchísimo, se resintieron muchísimo las inversiones en el sector, pero el Brent se estabilizó alrededor de los $60. Y bueno, hasta actualmente, con este tema del parón mundial, que el petróleo lo vimos en números negativos y las empresas se siguieron resintiendo. O sea, ese bottom de 2016 no fue nada comparado con lo que ha pasado estos últimos 4 años en el sector. El sector se ha visto diezmado y, bueno, principalmente la producción no se ha ajustado por el tema del shale americano, que aquí por arriba os dejaré un vídeo donde hablo muy a profundidad del shale y del ocaso de esta industria y su estabilización, porque es una industria naciente. El shale, bueno, es un método de explotación de los pozos petrolíferos que a diferencia de los pozos convencionales, que como explico yo siempre, un pozo convencional es como si tuviésemos una bañera llena de petróleo y con una pajita sacamos el petróleo y se va gastando. El shale no, el shale son pozos donde el petróleo se encuentra incrustado en rocas y debemos inyectar aire y líquidos a presión para romper estas rocas, liberar el petróleo y salir hacia la superficie. El problema de este método, que ya digo, se conocía desde hace mucho tiempo, pero no ha sido hasta esta última década donde se ha conseguido explotar de forma rentable, pues es que estos pozos se gastan muy muy rápido. La vida media de estos pozos son de 3 años aproximadamente. Y rápidamente pues llegan al pico de producción porque son muy rápidos de explotar, pero también declinan muy rápido. Lo que se ha utilizado en las basins, o sea, en los yacimientos de Estados Unidos, ha sido un sistema de high grading. Esto es decir, esto lo explico bastante en el curso de inversión minera, que la tenéis en mi página web, por si os interesa todo este tema de la minería y la explotación de recursos, en albert-mendoza.com, y allí la podéis adquirir. También, bueno, aprovecho para comentaros que hasta finales de mes aproximadamente hay una oferta de precios que si adquirís inversión minera tendréis la siguiente masterclass de oro, plata, bitcoin a un 50% de descuento. Así que ir a la web, leeros de qué va y si os interesa, pues bueno, le echéis un vistazo. Dicho esto, ¿por dónde iba? Que me pierdo.
pues explotan bastante rápido y como digo, se conocía desde hace bastante tiempo cómo explotar este tipo de yacimientos y no ha sido hasta la última década que ha sido rentable. Estas empresas han atraído muchísimo capital y han vivido básicamente a base de crédito. Los bancos le han dado muchísimo crédito, lo que les ha permitido explotar, explotar, explotar. Tenían una política de incentivos los directivos de cuanto más petróleo produzca, mayores compensaciones económicas voy a tener. Así que el incentivo ha sido principalmente endeudarse, cargarse de deuda hasta arriba, apalancarse totalmente y producir la mayor cantidad de petróleo posible. A pesar de los vaivenes, las bajadas del petróleo, estas empresas seguían consumiendo capital. Préstamo, préstamo, drill, drill, drill. Y un montón de petróleo. Y esto obviamente ha inundado el mercado de petróleo porque pensar que en la OCDE el resto de países la producción se ha visto estancada, incluso declinando, y el único aumento de producción que ha habido a nivel global básicamente ha sido gracias al shale oil de Estados Unidos, y entonces este ha sido la fuente que ha liderado el aumento en la supply, en la producción de petróleo a nivel mundial. Y ahí la demanda sigue a su ritmo, creciendo poco a poco. De esto hemos hablado bastante en el futuro de la demanda, de la S-curve, o sea, la curva en S, que sigue una tendencia del PIB por cápita y el consumo de oil, sobre todo en los países estos emergentes con grandes poblaciones, que esto es un tema que también trato en el vídeo que os he linkeado antes, y si no, pues bueno, buscáis petróleo o oil en mi canal y hablo de esto 100% seguro, porque es algo fundamental para entender la futura demanda de petróleo. Entonces, pues bueno, estas empresas han seguido consumiendo capital y haciendo un high grading. Cuando bajaba el precio del petróleo para mantener su producción, se han concentrado en los pozos más rentables. Y si veis en el vídeo que he comentado antes cómo ha evolucionado ¿cómo decirlo? Este mix de pozos tier 1, que son los de mayor productividad, mayor concentración, y los tier 2, cada vez los tier 1, que son los mejores, han supuesto una parte más importante de la producción de shale. ¿Esto qué significa? Que cuando se acaben los tier 1, la productividad de los tier 2 va a ser muchísimo más baja que los tier 1. Por lo tanto, aunque aumenten los rigs, es decir, las perforaciones en las basins, esa productividad y esa producción en consecuencia va a ser menor, y ese va a haber el impacto en la producción del shale. Es un poquito complicado de entender, pero bueno, básicamente han explotado los mejores pozos, quedan los peores, y con esta baja del petróleo ya no tienen las mismas opciones que en las otras crisis, en 2016, 2018, esas bajadas del petróleo, donde cambiaban ese mix y se iban a explotar los mejores pozos. De esta forma, ahora mismo esos pozos no están. Por otra parte, el capital que les daban los bancos se ha restringido muchísimo, el crédito ha disminuido mucho, por lo tanto no van a poder seguir financiando esta superexplotación, este crecimiento desmesurado. Y de esta forma vamos a ver una bajada bastante significativa en la producción de petróleo por parte de los shales de Estados Unidos, porque, como digo, tienen peores pozos que antes y no tienen el mismo acceso al capital. Y aparte de esto, la burbuja de deuda que hay en la industria es brutal, o sea, es una locura. Todas las empresas están cargadas de deuda, a más no poder, y no sé cuántos años de producción les hacen falta para repagar estas deudas. Por lo tanto, el nuevo CAPEX, la nueva inversión en nuevos pozos, va a ser bastante reducida en comparación con lo que hemos visto que se ha financiado con la deuda. Básicamente porque ese capital que van a generar con los precios si aumentan, pues va a ir a repagar deuda y no va a poder ir destinada a inversión en nuevos pozos. Por lo tanto, va a ser una época muy complicada para el shale, como llevo comentando ya este año pasado. Es un momento difícil para la industria americana. Y bueno, el shale no únicamente se encuentra en Estados Unidos, creo que también se encontraba en Argentina, algunas basins bastante grandes. Si no recuerdo mal, en la región de Vaca Muerta tenía la concesión Repsol con YPF, pero bueno, el Estado argentino expropió YPF y no ha sido capaz de producir petróleo de esos yacimientos por un tema tecnológico. Pero bueno, eso es un tema aparte. No existen muchas basins de shale, por lo tanto, este método de productividad y de producción tan rápido no es replicable en otras áreas geográficas. Como digo, en Argentina lo han intentado y no lo han conseguido. Por lo tanto, ahora estamos viviendo la maduración de la industria, donde el capital se está viendo mermado, la productividad es más baja que anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo se estabiliza esta producción a un cierto nivel, porque si veis los gráficos de cómo ha aumentado la producción en Estados Unidos de petróleo, ha sido brutal gracias al shale. De hecho, Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo.
O sea, y esto lo ha conseguido en los últimos 10 años, esta remontada increíble. Así que bueno, por el lado de la oferta vamos a ver esta estabilización de la producción y por el lado de la demanda, que es por donde ha sufrido realmente la industria con este acontecimiento mundial de parón económico, pues bueno, vemos como en ciertos países, como en China y sobre todo en Asia, que es la principal fuente de demanda de petróleo, ya se está recuperando a niveles pre-crisis. En cambio, en Europa y en Estados Unidos sí que estamos viendo cómo todo va muy lento. Mi opinión a medio corto plazo es que todavía no vamos a ver un aumento sustancial de la demanda porque aquí en Europa y en Occidente a los gobiernos no se les está cortando nada la mano para recortar las libertades de las personas y restringir la movilidad. Y eso tiene un impacto bastante importante en el consumo de petróleo. Así que, como estamos viendo también que el tema de la vacunación va mucho más lento de lo que ya imaginábamos y seguramente veremos que no es tan efectivo como se preveía, esto va a tener su impacto también en la demanda. Yo calculo, y llevo ya tiempo diciéndolo, que quizá este problema de demanda y veremos, bueno, veremos un incremento a partir de mediados de año. También, en general, el mercado está alcanzando niveles de valoración que a mí me parecen absurdos. Estamos viviendo una burbuja, yo creo que súper clara. Pero bueno, las empresas siguen subiendo, valoraciones absurdas, y no me extrañaría ver una corrección bastante fuerte del mercado cuando la economía vuelva en la circulación normal, a su ritmo normal, quizá ya de cara pasado verano y 2022. Entonces ahí quizá veamos un impacto en la economía real que se va a reflejar en los mercados y veamos un ajuste bastante fuerte de las valoraciones absurdas que están alcanzando algunas empresas. En ese momento todas las empresas van a sufrir, las mineras de oro, las petroleras, aunque estén ahora mismo valoradas de forma muy pero que muy barata, y ese va a ser el momento de entrar, buy the dip, ya sabéis. Yo ahora mismo, a nivel personal, estoy haciendo caja, estoy manteniéndome en una posición bastante conservadora, voy haciendo un poquito de ventas poco a poco, algunas posiciones que veo que se están revalorizando bastante, y voy haciendo caja por lo que pueda ocurrir para que no me pase como la última vez, con las caídas de marzo, que me pilló sin caja porque estaba súper motivado con las empresas que tenía. Así que estoy tomando una posición más conservadora esta vez, viendo las valoraciones del mercado en general que me parecen realmente absurdas en algunos casos. Entonces, esa es mi posición. Yo creo que a partir de mediados de año sí que veremos un aumento de la demanda. Y esta gran bajada de la oferta que ha habido y que está habiendo va a hacer un choque. Y no me extrañaría ver a finales de año el petróleo por encima de los $70, el Brent. Ya veremos qué tal. ¿Y cómo lo voy a jugar ahora que he vendido IPCO? Pues en esta industria lo que ha sufrido más con estas caídas han sido los drills offshore. Ya sabéis que es algo que muchos fondos españoles llevaban, Valaris, os sonará bastante, Maersk, este tipo de empresas son las que más han sufrido y muchas han ido a quiebra, básicamente, a concurso de acreedores. No me extrañaría que si el petróleo se fuese por encima de los $80, hacernos un por cien en estas empresas. Y lo digo sin exagerar, porque tenéis que ver el histórico, cómo ha ido y cómo han ido conjuntamente con los precios del petróleo. Son las empresas que peor lo han pasado y les tengo el ojo echado por si hay un rebote bastante fuerte en el precio del petróleo, como digo. Y no exagero, un por cien en estas empresas, si el petróleo se fuese por encima de los 80, no me parecería para nada descabellado. Así que yo creo que como una parte pequeña de la cartera o como una opcionalidad por si el precio resurge de sus cenizas, puede ser bastante interesante. De todas formas, yo tengo algunas petroleras ya convencionales, incluso IPCO la tengo en el punto de mira, porque a niveles de ya 60, 70 el Brent y con un diferencial del West Texas y el petróleo canadiense bajo de 10-15 dólares, pues va a ser una jugada bastante interesante. Y bueno, la valoración. Es que la valoración en general de la industria es muy, pero que muy baja. Yo creo que es de las peores valoradas del sector ahora mismo. También, no únicamente por la volatilidad que ha sufrido el petróleo, sino por temas de ESG. Ya sabéis, se ponen los hippies en plan medioambiental. Y las empresas del petróleo son feas, no va a hacer falta petróleo en un futuro. Y no invierten en ellas. Lo mismo pasa con el carbón. Y bueno, la narrativa ya sabéis un poquito cuál es. Entonces, esta es mi opinión. Yo creo que sigue siendo una buena oportunidad para invertir en el sector, aunque yo me voy a esperar todavía para posicionarme. Voy a hacer un poquito de caja y a ver cómo evoluciona todo el tema macroeconómico que me parece muy interesante.
Así que esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, que ya sabéis que el algoritmo de YouTube haga su magia. Me comentáis si tenéis posiciones en el sector y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.